Es muy importante conocer bien cómo funcionan las nieblas en compañía de expediciones. Así que David y yo hemos decidido que un vídeo corto dedicado entero a las nieblas puede ser muy útil. Allá voy, pues. Mira, imaginad que en las tierras de Kainar siempre hay densidad cero, lo que llamamos el vaho perpetuo. Pocas veces el Sol logra atravesar ese vapor incómodo y desolador. No causa daños mayores, más allá de la depresión, la corrosión y el dolor de huesos. Luego están las densidades peligrosas, a saber, la calima blanca, que es la densidad 1, la boira gris, densidad 2, y la bruma negra, densidad 3. Todas ellas son el motor del apocalipsis, del final del mundo, el motivo por el cual el juego está planteado para desarrollar a lo largo de 24 meses, porque no hay tiempo para más. Cuando hay nieblas, tenéis que imaginar que todo se complica, se retuerce, se agrava. Pongamos como ejemplo un simple resfriado. Si un aventurero sale con un constipado a las carreteras de las tierras de Kainar y le pilla la calima blanca, ese resfriado es posible que se convierta en una neumonía. Si hay boira gris, puede que se complique hacia una enfermedad mayor. Y bajo la bruma negra, pues puede que muera ese aventurero porque sus pulmones dejan de trabajar. Si un barril se cae de un carro, quizá la suerte haga que solo se abolle un poco. Si se cae bajo la influencia de la calima blanca, seguro que se rompe. Pero es que si lo hace cuando hay bruma negra, quizás se rompe ese, una mula se asuste, dé una coz y se caigan otros dos rompiéndose también. Es decir, un desastre. Si hay lluvia, bueno, ya lo vais cogiendo, ¿no? Pues con calima blanca la lluvia se convierte en un tormentón, con boira gris el agua que cae es tóxica y con bruma negra pues quizás sea hasta letal. Lo mismo con una herida en una pierna, con un corrimiento de tierra, con un incendio, todo es absolutamente peor. ¿Cómo se traduce esto en el juego? A ver, si una caravana está de viaje sin la protección de un cinturón de oro, cualquier cosa negativa que reciba se complica del siguiente modo. Más allá de los combates y las complicaciones, que hablaré de ello en un minuto, tened en cuenta que cualquier daño que una sección del libro te cuente que sufra un guardia, un pasajero o un animal de tiro, bajo la calima blanca obtiene una pérdida extra de un punto de vida, o un punto de resistencia si hablamos de carros, o un punto de material si hablamos de la mercancía. Una herida de un punto de vida, por ejemplo, que está sufriendo un guardia, pues entonces apuntas que ha perdido 2 puntos de vida. Si un pasajero está muy depre y causa que la categoría de los pasajeros pierda 2 puntos de vida, pues la reduces, si hay calima blanca, a 3. Así es como funciona. La penalización bajo la boira gris, la densidad 2, entonces será de 2 puntos menos, ya sea puntos de vida, de resistencia o de material. Y bajo la bruma negra, la pérdida será de 3. Pongamos otro ejemplo. Si los animales de tiro se pelean entre ellos perdiendo 2 puntos de vida, que eso es lo que te cuenta una sección, si hubiera bruma negra alrededor, entonces perderían 5 puntos de vida. ¿Veis lo peligroso que es exponerse a las nieblas? Por supuesto, en un campamento sin la protección del cinturón de oro pasa exactamente lo mismo, pero rodeado por un cinturón de oro, entonces ya no. Entonces te libras no de la herida, no del resfriado, no de la lluvia, no de la pelea de los caballos, pero sí de la influencia apocalíptica que ejercen las nieblas, que siempre quieren como que todo se vaya a la mierda. Por otro lado, vamos a hablar ahora de las fases de recorrido. Las fases de recorrido sufren una penalización al ritmo de viaje del 10% bajo la calima blanca, del 20% bajo la boira gris y del 30% bajo la bruma negra. Esto quiere decir que tienes que multiplicar los kilómetros que hayas avanzado. Por ejemplo, imagínate, 16 kilómetros y vas a recorrer una tarde atravesando colinas, porque es el resultado de sumar los 10 de la base más el resultado de un dado de 12, que es el que se tira en colinas, que esta vez imaginamos que sale un 6, es decir, 16, pues lo multiplicas por 0,9, que es ese 10% de penalización cuando hay calima blanca, ¿vale? Recorrerías 14 kilómetros en su lugar. Lo multiplicas por 0,8 si lo que hay es boira gris, entonces avanzarías 13 kilómetros, o lo multiplicas por 0,7, es decir, ese 30% de penalización, cuando hay bruma negra, entonces solo cubrirías 11 kilómetros en esa tarde viajando con la caravana. No os olvidéis también de que cuando no estás protegido por el cinturón de oro, tanto en la fase de recorrido como en la fase de campamento, hay más probabilidades de que algo terrible suceda. ¿Por qué? Se aplica un más 10% a la tirada en la tabla para fases de campamento y en la tirada en la tabla para fases de recorrido cuando hay calima blanca. Es decir, con calima blanca un más 10%.
con boira gris un más 20% y con bruma negra un más 30%. Por ejemplo, en una fase de recorrido, en una tirada porcentual del 0,1 al 50 no pasa nada, ¿vale? Pues si hay calima blanca, eso queda reducido a del 0,1 al 40 porque hay un más 10, ¿no? Y lo mismo pues con la boira, con la bruma, etcétera. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si saco 47%, o sea, saco un 47 en una fase de recorrido, que no pasaría nada en circunstancias normales, con calima blanca se ha convertido en un problema con los pasajeros, porque es el número 57, reviso la tabla y pone pasajeros. ¿Vale? Además, acuérdate que se aplica ese más uno al daño a todo lo que salga en la sección, si es que hay algún tipo de daño. Vale, pues si hubiera bruma negra, ese problema sería 47 más el 30% que aumenta, 77. Vale, eso significa, lo miro en la tabla, un problema con los carromatos. Y recuerda que si pone cualquier cosa que sufre alguna pérdida de puntos, se aplica un más 3 a ese incremento de puntos, ¿ok? Vale. Lo peor que puede pasar, tanto en la tirada en la tabla para fases de campamento como en la tirada para fases de recorrido, es que te salga un 100 o más. Que claro, en circunstancias normales un 0,0 solo sale una de cada 100 veces. Pero bajo la calima blanca, como tienes el más 10, ya hay un 11%, ¿no? Porque si sacas, por ejemplo, un 90, ya 90 más 10 ya es un 100. Pero es que con la boira gris, pues ya sería un 21% y con la bruma negra un 31%. O sea que, terrible. ¿Por qué? Porque si sacas 100 o más, tienes que visitar la sección 53. Oye, y de la sección 53 a veces no se regresa con vida. No querrás enfrentarte a la sección 53. Repite conmigo, no quieres visitar la sección 53. Bueno, vamos ahora con esas veces en las que el destino lleva a la caravana a sufrir un enfrentamiento contra algo. Ese momento en el que las tiradas de dados opuestas entran en juego. Un combate contra un enemigo, usando la habilidad de combate de la caravana, que se obtiene sumando los combates para caravana que tienen los guardias que van de viaje, o por ejemplo un contratiempo que use la habilidad de conducción de la caravana o la habilidad de supervivencia de la caravana, que se obtienen ambas sumando de nuevo las habilidades para caravana que tengan los guardias que viajan, ¿ok? Vamos con el combate. En este caso, como sabemos, la caravana tira 2 dados de 6 y se le suma al resultado de esos 2 dados de 6 la habilidad de combate. Lo mismo sucede con el enemigo. Él también tira 2 dados de 6 y suma su habilidad de combate. Unos lobos pueden tener, por ejemplo, combate 2. ¿Vale? Una araña gigantesca, combate 3, o lo que sea que ataque a la caravana. Y se comparan los resultados. Si gana la caravana, causa el daño de su combate al enemigo. Por ejemplo, una caravana con combate 3 le quita 3 puntos de vida a los lobos, las arañas o lo que sea. Si gana el enemigo, causa por norma general 1 de daño a una categoría. Aquí hay que mirarlo, ¿sí? Por eso se usa la tabla de localización de daño, porque el daño puede ser para los pasajeros, para los carros, para los animales de tiro, para un guardia, etcétera. Las reglas especiales de cada enemigo te añadirán datos al respecto, porque hay rivales que a lo mejor no causan daño a los carros, o hay otros que a lo mejor pues causan daños múltiples. Lo importante es que tanto los lobos como la araña como cualquier enemigo, si no se indica lo contrario, causa un punto de daño en caso de que gane la tirada opuesta. Aquí es donde entran de nuevo las nieblas. Con la calima blanca los enemigos reciben más 1 al combate y más 1 al daño. Con la boira gris reciben más 2 al combate y más 2 al daño, y ya lo sabéis. Con la bruma negra reciben más 3 al combate y más 3 al daño. Entonces imagínate esos lobos que en vez de tener combate 2, como estaban en la bruma negra, vienen completamente transformados por las nieblas y como impulsados, ¿no? Impulsados por las nieblas, pues, en este caso por la bruma negra, y en vez de tener combate 2 tienen combate 5, y en vez de causar 1 de daño, causan 4 de daño en caso de que ganen la tirada enfrentada de ataque. Imagínate, te ganan una vez y a los animales de tiro, ¡pum!, menos 4 puntos de vida. Fatal, fatal. Con los contratiempos sucede exactamente lo mismo. En este caso, la caravana debe afrontar una serie de turnos bajo una situación complicada y peligrosa. Cuando estos turnos terminan, si la caravana sigue en pie, pues ha salido ganadora. Eso no quita que esté en malas condiciones, claro. Vamos a ver unos ejemplos. La caravana tiene que atravesar, por ejemplo, un trozo de la carretera que está plagada de extrañas arenas movedizas. Las instrucciones de la sección pues te dicen que esas arenas ponen una complicación de 3 y que se resuelve con la habilidad de la caravana de conducción a lo largo de 5 turnos. Bien, entonces se hacen las tiradas enfrentadas de conducción, 2 dados de 6 más la conducción de la caravana para los tuyos, contra 2 dados de 6 más 3 para las arenas. Si ganan las arenas, la caravana perderá un punto en alguna categoría, igual que en los combates. Hace falta, por lo tanto, otra vez la tirada de localización de daño.
Recuerda que las reglas especiales de cada complicación te darán detalles extra si es que son necesarios. Si en la tirada enfrentada de conducción se empata, pues para ti en este caso es tan buen resultado como ganar. Sí, porque transcurre un turno, y eran en este caso 5 turnos, ¿verdad? Entonces, el turno transcurre sin que pase nada, y los carros avanzan. Si ganan, lo dicho, no se causa daño a las arenas, porque no es un enemigo, o sea, no le puedes hacer daño a las arenas, solo que se supera un turno sin percance. Y terminados los turnos, terminado el peligro. Lo mismo con una complicación con supervivencia. Imaginemos una lluvia tóxica que asola de pronto el campamento de tu expedición. Y las reglas indican que la lluvia tiene una complicación contra la supervivencia de la caravana de 4 durante 10 turnos. Madre mía, pues nada, son 10 tiradas enfrentadas de 2 dados de 6 entre la supervivencia de tu caravana contra los 2 dados de 6 de la lluvia tóxica. Entonces, en tu caso, a tus 2 dados de 6 le sumas la supervivencia de la caravana y a los 2 dados de 6 de la lluvia tóxica se le añade, en este caso, más 4, que es la complicación, ¿vale? Si gana la lluvia, causa un punto de daño a la categoría. Si empata o gana la caravana, pues transcurre un turno que poniéndote a salvo sin mayor agravio, o sea que vas avanzando, ¿no? Hasta que se cumplan esos 10 turnos. Otra vez entran en juego las nieblas. Bajo la calma blanca, la complicación recibe más 1 en dificultad. No importa si es contra conducción como en las arenas o contra supervivencia como en la lluvia tóxica, y recibe también más 1 al daño. Con la boira gris es más 2 a la dificultad de la complicación y más 2 al daño, y con la bruma negra, ya lo sabes, más 3 a la dificultad y más 3 al daño. ¿Te imaginas, por ejemplo, que esa lluvia tóxica espoleada por la bruma negra, que tiene complicación 7 entonces en vez de 4, y hace un daño de 4 a una categoría si gana? Bah, imposible de superar. Por último, dejadme que os cuente sobre los cinturones de oro. Cuando una caravana gasta un barril de ceniza dorada para construir un círculo de protección alrededor de su campamento, sirve para protegerse de la influencia de las nieblas, es decir, de ese carácter apocalíptico, de querer acabar con todo que aportan. Es importante remarcar que el cinturón de oro no impide que un gusano gigante ataque, no impide que la lluvia tóxica caiga sobre los carros o que la tierra se mueva bajo los pies. Lo que el cinturón de oro asegura es que pasen menos veces, porque no se aplica la tirada en la tabla para fases de campamento, el más 10 de la calima blanca, el más 20 de la boira gris o el más 30 de la bruma negra, pero es que además, si te saliera en una sección que hay temblores en la tierra que causan estragos entre los miembros de tu expedición, estos temblores no se ven impulsados por ese afán de terminar con todo de las nieblas. Es decir, no se aplica el más 1, más 2 o más 3 de dificultad que suman las nieblas y el más 1, más 2 o más 3 al daño. Por lo tanto, es bastante más llevadero, ¿ok? Imagina, por ejemplo, la aparición de fuegos fatuos en tu campamento. No es lo mismo que surjan durante 4 turnos y tu gente tenga que esquivarlos con una dificultad de 3 que de 4 si hay calima blanca, de 5 si hay boira gris o de 6 si hay bruma negra. El cinturón de oro es imprescindible para reducir las posibilidades de que algo terrible pasa. Y si pasa, que no sea tan horrible. Además, recordad que si en la tirada en la tabla para fases de campamento sacas 100 o más, hay que visitar la sección 53. Apuntadlo bien, remarcar estas palabras. No querréis visitar la sección 53.